Pues bien, llegamos al cuarto paso del programa de reconstrucción integral. Y este cuarto paso es el denominado rediseñar. Ya estudiamos lo que es despertar, ya estudiamos lo que es escudriñar y ya estudiamos lo que es documentar. Y hoy nos corresponde estudiar lo que significa rediseñar. Acompáñame por favor en tu Biblia a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Libro del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a escuchar con atención. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La Biblia nos dice estar firmes. Y vamos a iniciar ahí en sus hojas. Tomen unos momentos para que con sus palabras traten de definir qué es lo que ustedes creen que significa cuando la Biblia nos dice estad firmes. Así que tomen unos momentos para anotar en sus hojas. ¿Qué significa o qué crees que significa estar firmes? Esa es la recomendación que nos da la Biblia. Más que una recomendación, es una orden. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pueden seguir anotando. Pueden tomar sus hojas, ahí están en el escritorio. Y estamos en la hoja, en la primera porción, en donde hace la pregunta: ¿qué crees que significa estar firmes? Así que anota ahí, ¿qué crees que significa estar firmes? Leímos Gálatas 5:1, para los que van llegando, lo voy a leer una vez más. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y la pregunta es: ¿qué crees que significa estar firmes? Muy bien, los que acaban de llegar pueden anotar. Los que ya tienen algo pueden tomar la palabra y decirnos, compartirnos qué es lo que anotaron respecto a qué creen que es estar firmes. Yo puse el no titubear en los caminos de Dios y no volver atrás. Que el sí es sí y el no es no. Muy bien, no titubear, tu sí sea sí, tu no sea no. No volver atrás. Cintia explica que estar firmes, de acuerdo a lo contexto que la Biblia nos da, es no titubear, no voltear atrás. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Alguien más que me pueda compartir algo que escribió? Estar seguro de sí mismo y no, para mí es no permitir que alguien venga a quebrantar la fe que tengo ahorita. Muy bien, Leti dice estar seguro de sí mismo, no permitiendo que alguien venga a quebrantar la fe. En otras palabras, no permitiendo que alguien o algo venga a desequilibrarnos. Sí. Estar firmes. ¿Alguien más que quiera darnos su definición? No dudar en lo que crees. No dudar en lo que crees.
Claro, todas esas definiciones que escuchamos hablan de firmeza. Pero yo quisiera que hagamos referencia al estudio que estamos llevando, que se llama el edificio. Entonces, haciendo referencia al estudio del edificio, vamos a relacionar la firmeza con la solidez de los cimientos, la solidez de la estructura, la solidez de los muros, la firmeza de los techos. Sí lo podemos relacionar, ¿verdad? De tal manera que entonces, con la siguiente imagen, nosotros podemos ver una comparación de una estructura, de un edificio que tiene sus cimientos firmes, sólidos, que sus estructuras de acero tienen firmeza. Por lo tanto, los muros van a estar también firmes, sólidos, y el techo de igual manera. Ahora, cuando nosotros hablamos de un edificio, podemos ver estas edificaciones. El día de hoy tú las ves en la ciudad, cómo se levantan estos edificios. Pero creo que es muy particular en la zona en la que vivimos. ¿Por qué? Porque en la zona en la que vivimos es una zona en donde hay fallas en la tierra, y por lo tanto esas fallas causan temblores, terremotos, y agregado a todo lo que hace un edificio firme, sólido, tienen que agregar dentro de sus estructuras cimientos que permitan de alguna manera que el edificio no vaya a colapsarse. Y a veces estos cimientos son como unas prensas hidráulicas que en base al movimiento se van moviendo, etcétera, ¿no? Pero también podemos darnos cuenta lo que sucede cuando los cimientos no están firmes, ¿verdad? Y en la imagen que sigue vemos cómo el edificio se colapsa y se viene abajo. Ahora, la realidad es que nosotros, a pesar de vivir en esta zona en donde hay avisos de temblores, de terremotos, realmente no hemos visto los estragos de un terremoto como lo han experimentado San Francisco, o como lo ha experimentado la Ciudad de México, o como lo han experimentado ciudades en otros lugares en donde ha temblado fuertísimo, ¿verdad? Haití, Chile. Por lo tanto, nosotros caemos como en un estado de vivir ordinariamente, de no alarmarnos ante estas cosas, ¿verdad? Y no les damos importancia. Pero créeme que en esos lugares donde ya experimentaron lo que es un movimiento de esa magnitud, y ver estructuras colapsarse, inclusive sus propias viviendas colapsarse, es muy diferente la manera de pensar. Están más sensibles. Los problemas que tú y yo experimentamos es que nos vamos insensibilizando ante estas realidades. Y si esto sucede con un edificio exterior, imagínate lo que pasa con tu vida. En realidad, el edificio de nuestra vida no le ponemos atención, no le dedicamos tiempo hasta que este edificio empieza a dar evidencias de que está enfermo, de que necesita ayuda. Y créeme que es cuando entonces, ay, empezamos, ¿verdad?, a asustarnos, y muchos, ¿verdad?, corren a Dios. ¿Por qué? Porque en esos momentos nos sensibilizamos. Pues bien, la firmeza que Dios nos está hablando, pon atención, nos dice que es una firmeza en la libertad. Firmeza en la libertad. Y vuelvo a hacer hincapié a la insensibilidad que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque no valoramos la libertad que tenemos. ¿Por qué? Porque la tenemos de común. Todas las mañanas nos levantamos y podemos hacer lo que nos plazca en cierta medida. Y eso nos hace insensibles de tal manera que no nos detenemos a pensar los privilegios que gozamos con las libertades que tenemos. Pero vamos a un lugar en donde son privados de sus libertades, en donde tienen que luchar todos los días por mantenerse en esa libertad, y créeme que tienen una sensibilidad ante lo que es la libertad. Entonces, tenemos que ir comprendiendo. La realidad es que mucho del problema que tú y yo experimentamos es por no estar sensibles a estas realidades. Dios nos dice que podemos permanecer firmes en la libertad. Ahora, si ya te hice comprender un poquito que realmente no estamos nosotros tan familiarizados o valorando lo que es la libertad, ahora imagínate la siguiente parte.
¿Sí? La siguiente parte nos dice que no cualquier libertad, no cualquier libertad. Nos está diciendo Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, por favor, sígueme rápidamente en esta idea. Si nosotros no estamos muy sensibles a cómo una estructura con cimientos débiles, frágiles, se colapsa, si no estamos muy sensibles a que nuestra vida, si no le estamos poniendo atención y vivimos en piloto automático, va a llegar un momento en que se puede colapsar. Si no tenemos sensibilidad ante los privilegios que gozamos y en este caso particular, la libertad que experimentamos, ahora agrégale a toda esa insensibilidad que tú y yo vivimos, el factor de considerar a Cristo. El factor de considerar a Cristo. Ahora, es muy probable que en la mayoría de nosotros digamos, no, por eso vengo a la iglesia, porque ya entendí quién es Cristo y es importante para mí. Qué bueno, pero créeme que en la mayoría, en la gran mayoría, no están sensibles a lo que es una estructura firme, no están sensibles a lo que es la verdadera libertad y no están sensibles a quién es Jesucristo. Así que en sus hojas, por favor, anoten. La firmeza de la que Dios nos habla nos aclara que es en la libertad, pero no cualquier libertad, sino aquella que solo pudo ser posible gracias a Cristo. La firmeza de la que Dios nos habla nos aclara que debe de ser en la libertad, pero no cualquier libertad, sino aquella que solamente pudo ser posible gracias a Cristo. La obra de redención de Cristo nos liberó de estar sujetos ¿a qué? Vamos a Gálatas 5:1 otra vez. La pregunta es, ¿la obra de redención de Cristo nos liberó de estar sujetos a qué? Vamos a leerlo y la respuesta va a brincar. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La obra de redención, la obra de salvarnos de Cristo nos liberó de estar sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí hay otro problema en donde estamos siguiendo con esta idea que les dije de insensibilidad. ¿Por qué? Porque no creemos que estamos bajo yugo de esclavitud. Si yo les hago la pregunta a todos los que estamos aquí o a la mayoría, ¿tú crees que estás en yugo de esclavitud? La respuesta sería no. No, ¿esclavitud a qué? Estoy muy bien, vivo bien, tengo algunos problemas, pero estoy bien. Y ese es el problema, que no nos damos cuenta que en realidad estamos en yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque el yugo de esclavitud lo que hace es que nos viene a encerrar de los privilegios que Dios nos puede otorgar. Y podemos tener una vida material, emocional, intelectual, en donde no veamos las prisiones en las que estamos. Tú puedes tener una profesión, una carrera, tú puedes tener bienes materiales, tú puedes tener cualidades y tú recurres a todas esas cosas que sobresalen de ti para tapar tus defectos. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, nos damos cuenta que estamos en yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos no son las que nos da Dios en la libertad que nos otorgó. Las decisiones que tomamos son en base a que me siento lastimado, a que me siento herido y que por lo tanto quiero responder de la misma manera que me agredieron. Las decisiones que estamos tomando son en base a, pues no sé qué hacer, tú que me aconsejas y te aconseja alguien algo y volteas y alguien más te aconseja algo y finalmente terminas guiado por diferentes posturas. El yugo de esclavitud básicamente es todo aquello que nos priva de poder realmente experimentar la libertad que Cristo nos dio.
Me voy a ir a extremos: la pornografía, la avaricia, la vanidad. Todas esas cosas que mucha gente las puede practicar y vivir y decir, no hay ningún problema, es bajo yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque te están privando de la libertad que Cristo te dio. El que se sumerge en estas actividades y muchas otras que son de esclavitud, realmente está privándose de la vida que Dios le quiere dar. El problema es que están insensibles, no se dan cuenta. Pero esa es una gran realidad. Acompáñame por favor a ver lo que nos dice 2 de Pedro 3:17. Segunda carta de Pedro 3:17. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero este ejemplo se hace cada vez más complicado porque así somos, así es el ser humano, complicado. Este ejemplo muy sencillo es que meses atrás yo decidí en mi casa no entrar a las páginas de internet donde te ofrecen películas piratas. Y yo le dije a mi esposa, no lo vamos a hacer, porque no es correcto. Sí, que a todo dar, ¿verdad? Nos ahorramos el ir al cine, nos ahorramos el dinero y ahí estamos viendo la nueva película, pero no es lo correcto. Bueno, ¿cuál es la respuesta que recibo? No con agrado. ¿Y qué es lo que pasa con mis niños? Que mis niños corren y ya saben cómo, y ponen la película. Y yo llego y no, y se las apago y mejor vamos a Netflix, ahí hay cuenta, y sí pueden ver lo que quieran sin cargo de conciencia. Pero salió una película que yo quería ir a ver. ¿Y qué creen que pasó? La vi en Cuevana. Entonces, parece simple, parece una simpleza, pero en la realidad es la manera en la que estamos siendo esclavizados. ¿Por qué? Porque caí en algo que yo sé que yo mismo me propuse no hacer porque es incorrecto. Y es lo que Pedro nos está diciendo. Pedro nos está diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pon aquellas decisiones que tú tomaste en las cuales dijiste, Dios, perdón, entendí ya que es pecado, que está mal lo que estoy haciendo. Me voy a mantener firme en la libertad que tú me ofreces. Pero llega el compadre y te dice, pues total, ¿qué? Pues aquí no vas a perder nada. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que caemos de nuestra firmeza por la influencia que tenemos. En sus hojas, ahora por favor, tómense el siguiente tiempo. En tus palabras, da ejemplos de lo que crees significa caer de la firmeza que Cristo nos da. La número 1 es, imagínate y da un ejemplo. ¿Qué crees que significa caer de la firmeza que Cristo nos da? Un ejemplo que tú hayas vivido o que te lo hayas imaginado. ¿Qué crees que significa caer de la firmeza que Cristo te da? Y después de que hayan anotado qué lo ocasionó o qué lo puede ocasionar. Así que tómense unos minutos para hacerlo, por favor. ¿Qué crees significa caer de la firmeza que Cristo nos da? Ahora, eso que tú crees que significa caer de la firmeza de Cristo,
¿qué lo ocasionó? ¿O qué lo puede ocasionar? En el caso del ejemplo que yo les di es muy, muy claro, fue mi propio deseo, mi propia carne, que quería ver esa película. Y bajé la guardia. Y finalmente la vi. Como joven, como jovencita, tú determinaste estudiar y presentar tus exámenes sin trampa. Pero ese día estabas en el examen y no te sabías la respuesta y pediste ayuda, ¿verdad? Entonces hay varios ejemplos. Ahora, esto lo pueden continuar en su casa. ¿Qué lo puede ocasionar? ¿Qué crees que ocasiona el que caigamos de la firmeza? ¿Qué lo puede ocasionar? ¿Sí? Número 1, malas amistades. 2, ¿qué dijiste? Drogas. Ok. 3, cosas del mundo. ¿Sí? Y la carne, ¿verdad? Sí. ¿Qué lo puede ocasionar? Amistades, sí es cierto. Sí es cierto. Tú puedes decir, sabes que estoy muy firme en que me voy a mantener en cierta postura. Y llega alguien y te influencia y que tiene, que pasa y esto. Y tú, por vergüenza, por lo que sea, te dejas influenciar y terminas cayendo de la firmeza. Drogas, sí, adicciones. Fíjate cómo van de un nivel físico a un nivel psicosomático. O sea, la adicción es primeramente en un nivel físico, primeramente te atrapa en el físico, es tu carne la que está buscando esos estímulos. Y ya que los experimenta, manda la señal al cerebro y ahora es psicosomático, es decir, no es tangible. No es lo que tocas, no es algo que tú puedes experimentar físicamente, es en la mente. Son ilusiones, sueños, mentiras, fantasías en tu mente. Pero de igual manera nos hacen adictos. Bien, voy a dar oportunidad a alguien más si quiere expresarnos qué es lo que crees nos hace caer de la firmeza que Cristo nos da. Malos hábitos. Malos hábitos, sí. Al decir hábito es porque es algo que ya nos acostumbramos, y qué bueno que lo mencionaste, César, porque todo el estudio del edificio tiene que ver con el hecho de que nosotros caímos en hábitos, en patrones de pensamiento destructivos, tóxicos, y caímos en esos hábitos porque el hábito se manifiesta de una manera en la cual primeramente fue una experiencia, después fue ya una cuestión ya de adicción, y finalmente ya nos lleva a la esclavitud. Entonces, de igual manera, así como nosotros aprendimos malos hábitos, todo este programa de reconstrucción integral lo que está tratando de hacer es que saquemos todos esos malos hábitos y, como lo vamos a estudiar en unos momentos, rediseñar, reestructurar, redirigir de tal manera que lo tóxico se vaya saliendo y se vaya quedando lo que permanece, esa firmeza, esa libertad en Cristo. Así que sí, los hábitos. Te acostumbraste a unas cosas, a un estilo de vida, a formas de pensamiento. ¿Tú crees que la avaricia, la codicia, el temor, la depresión, todas esas son facultades que corremos? ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a esos patrones de vida. Ahora, ya que hemos establecido la importancia de permanecer firmes en Cristo, en la libertad que Cristo nos dio, ahora comparemos esa firmeza con lo que nos dice Efesios 4:14. Compara la firmeza que ya estudiamos brevemente con lo que nos dice Efesios 4:14. ¿Me ayudas a leerlo? Fíjate lo que nos dice la palabra. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
compara la firmeza que debemos de tener en Cristo con lo que es un niño fluctuante. Y pone la palabra un niño, pero créeme que como adultos, el ejemplo más sencillo que les puedo poner es, ok, quieres comprar un celular, muy bien, ve a la tienda, ¿y qué haces como hombre? ¿Cuál compro? Y ya que tienes uno y lo estás probando, no, pero ¿qué tal si este va? Y ya vas para allá y estás fluctuando, no hay una firmeza en cosas tan sencillas. Bien, pasando esto a lo espiritual, a cosas serias. Nos está diciendo, deja de ser un niño fluctuante, adulto, hombre, mujer, dejemos de ser niños fluctuando. De veras, si hubiese una cámara que nos estuviese grabando, nos daríamos cuenta de cada berrinche que hacemos. Nos daríamos cuenta de cada manifestación de una conducta inmadura. Y diríamos, ese soy yo, esa soy yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos fluctuando, porque nosotros decidimos, voy a permanecer firme en Cristo, pero ¡pum!, llega una situación y ya nos sacó de esa firmeza y ya hay una serie de cosas que estamos ahí haciendo. Ahora vamos a Santiago 1, 6 al 8. Comparemos la firmeza que Cristo nos da con Santiago 1, 6 y 8. ¿Me ayudas a leerlo? Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en algunos de sus caminos. No, en todos sus caminos. Y el problema es que como no hemos despertado, el problema es que como no hemos escudriñado, el problema es que como no hemos documentado, leemos esto y decimos, yo no, o sea, yo estoy firme. Pero aquí nos está diciendo, la manera más sencilla de comprobar que no estás firme es que eres inconstante en todos tus caminos. Y dime si el día de hoy no es una de las salidas más rápidas a las que recurre todo ser humano, la inconstancia. Vas a un trabajo y ya te aburrió, ¿y qué haces al día siguiente? No vas a trabajar. Te metes a la escuela, pero ya te aburrió, ¿y qué es lo que haces? Te das de baja. Vas al matrimonio, dices sí, haces votos delante de Dios, pero empieza a haber problemas y dices, ahí nos vemos y cada quien su camino. Y lo que nos dice la palabra de Dios, créeme que viene a despertarnos y a darnos cuenta, eres inconstante y todo te está saliendo mal, o la mayoría de las cosas te están saliendo mal. Tu temperamento, tu carácter, tus emociones están disparadas. Tu hipotálamo lo tienes totalmente alterado y está mandando señales a la amígdala que secuestran tu cerebro y no te dejan pensar con cordura. Y la amígdala está rebotando con el hipocampo constantemente patrones de conducta tóxicos y los está mandando a la corteza frontal de tu cerebro, que es donde se afirman estas cosas. Y cuando se llegan a afirmar, en lugar de tener los pies firmes en un cimiento sólido, es como si estuviéramos en arena movediza y nos seguimos hundiendo. Y créeme que Dios tiene el poder, pero no nos puede sacar hasta que no encuentre una persona que diga, lo admito, lo reconozco. En lugar de estar aventándole a los demás y decir el problema es mi esposa, mi esposo, mi jefe, mi jefa, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi vecino. No, el problema soy yo. Soy inconstante en todos mis caminos porque no he permanecido firme en la libertad de Cristo. Y no he permanecido firme en la libertad de Cristo porque no lo he valorado. Porque no me he dado cuenta de lo que costó comprar esa libertad. Y simplemente yo vivo pensando que porque vivo en este país con estas ciertas comodidades, créeme que todo esto está apuntando a que se va a ir acabando. Todo esto está señalando que esos privilegios que teníamos se van a ir acabando.
¿Y qué es lo que va a suceder cuando perdamos lo que hemos nosotros puesto como algo que le dé solidez a nuestra vida? Ahí es en donde vamos a demostrar si en verdad, a pesar de que hayamos perdido todo, económico, salud, etcétera, a pesar, seguimos firmes en Cristo. Y créeme que hay testimonios preciosos. ¿Cuántos vieron la película de Unbroken? En español no sé cómo le pusieron, pero es un Inquebrantable. Es una película, un claro ejemplo. Es un hombre que fue llevado tragedia tras tragedia, tras tragedia, tras tragedia. Y cuando tú escuchas sus entrevistas que le han hecho, ve al YouTube y busca las entrevistas, Sefiretti creo que se llama, te vas a dar cuenta que este hombre no duda en decir, fue por Cristo. Fue por Cristo que pude soportar todas estas cosas. Que cuando nosotros las vemos en la película decimos, bárbaro, ¿cómo le hizo? ¿Cómo? Créeme que es cierto, el que está firme en Cristo tiene esa libertad, aunque materialmente le hayan quitado todo, permanece libre verdaderamente. Ahora, hago una importante aclaración. Importante aclaración, lo que hemos estudiado hasta ahora en este programa de reconstrucción integral, para algunos puede parecer que todo se basa en el esfuerzo humano. Si tú has seguido la serie del programa de reconstrucción integral desde un inicio, cuando hemos estudiado desde los avances en la neurociencia, uno puede llegar a pensar que todo esto está basado en el esfuerzo humano. Esfuérzate, prepárate, disciplínate, ponlo en práctica y lo vas a hacer. Pero eso es un grave error. ¿Por qué? Porque la única manera en la que podemos permanecer firmes, ahí en sus hojas, la número 5, es con Cristo. La única manera en la que podemos permanecer firmes es con Cristo. Y el mundo no lo cree, o gran parte del mundo no lo cree. Y buscan otras estrategias y buscan otras maneras. Mira, en el caso personal tuyo, yo no lo puedo saber, porque es tu peregrinaje. Pero estoy convencido que si tú estás buscando en verdad, lo vas a encontrar. Y te va a confirmar por qué es exclusivo. ¿Por qué podemos decir que es el único camino, la verdad y la vida? Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Créeme, te lo puedo garantizar. Si tu búsqueda es sincera, lo vas a hacer. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque a mí me pasó. Yo rechazaba, negaba, me creía muy inteligente, muy intelectual, pero cuando empiezas en verdad a buscar la verdad y buscas a Dios y encuentras su verdad, te sorprende y te maravilla porque tiene coherencia. Y tengo testimonios de hombres y mujeres también que estaban separados de Dios en diferentes índoles, también en la religión, en otras religiones, pero en su búsqueda sincera encontraron a Cristo. Y cuando tú lees sus libros encuentras unas cátedras profundas, lógicas, razonables, haciendo a un lado lo místico, el dogma, y llegan a cosas prácticas en las cuales estos hombres comprobaron lo que yo te estoy transmitiendo. No podemos sin Cristo. Si tú tienes oportunidad de ver una película que se llama Shadowlands, Tierras de Sombra, te lo recomiendo. Es la vida de C.S. Lewis, uno de los mayores pensadores cristianos. Este hombre comenzó ateo y en su película narra la historia de cómo él se convirtió, y es una de las mentes más brillantes el día de hoy. Los mismos gente intelectual del mundo lo citan porque es una persona muy inteligente y sus razonamientos van más allá de lo normal, de lo material, y créeme que llegan a traer satisfacción a la mente. Bien, C.S. Lewis, se llama Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, y la película se llama Shadowlands o Tierra de Sombra. Preciosa película. Hay varias versiones, la que yo vi es con Anthony Hopkins, está muy bien, se las recomiendo. Bien, acompáñame a Juan 15:5. Juan 15:5, son las palabras de Jesucristo.
palabras que les tenemos que poner importancia porque son dichas por el Hijo de Dios, por el Salvador de la humanidad. Y nos dice, Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahí puedes encontrar a varias personalidades que dicen: yo he hecho muchas cosas sin tener a Cristo. Sí, porque Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, y el ser humano tiene grandes capacidades, pero en los momentos cruciales de la vida, en los momentos cruciales, el hacer dinero es muy fácil para aquellos que tienen esa facilidad. El llegar a romper récords mundiales para aquellos que tienen la disciplina es muy fácil. Pero nada de eso es lo que salva, nada de eso trasciende a la eternidad. Y si las personas se quedan amarradas a pensar: soy muy inteligente, tengo mucho dinero, tengo muchas capacidades, nada de eso te salva. Nada de eso te garantiza que al morir vas a ir a tu lugar celestial al lado de Cristo. Nada de eso. Por eso les estoy diciendo lo verdaderamente importante. Y Jesucristo está diciendo: sin mí nada podéis hacer. Pero si estamos en Cristo, tenemos la salvación. Y cuando tú logras entender lo que significa salvación, cuando tú logras comprender que gracias a que comprendiste el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, y cómo ese evento vino realmente a librarnos de las ataduras que teníamos, del yugo de la esclavitud, cuando tú llegas a comprender eso, te das cuenta que nada ni nadie se le compara a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, después de esta plataforma de introducción, el cuarto paso del programa de reconstrucción integral es rediseñar. Y este paso tiene que ver con lo que los científicos han denominado neuroplasticidad. Y es sorprendente. Si a ti te gusta la ciencia, te invito a que vayas, buscas en internet, lo vas a encontrar. Es sorprendente lo que están descubriendo. Adolfito, ayúdame por favor, una página muy sencilla de Wikipedia. Ahí está, neuroplasticidad. No me lo saqué de la manga. No estoy manipulándolos, no estoy trayendo cosas, ¿verdad? Para nada más. No, es verdad, ahí está. Y hay muchos libros que están escribiendo recientes acerca de este fenómeno, que están sorprendidos lo que es la neuroplasticidad. Ahí lo tenemos en inglés, pero vamos por favor a la página de español para que todos ustedes podamos leerlo y ser testigos de lo que significa la neuroplasticidad. Repito, los neurobiólogos, los que estudian la neurociencia, están sorprendidos. Dice: plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal, también llamada neuroplasticidad, y ahí vienen más definiciones, es la propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento de las neuronas cuando éstas establecen comunicación y que modula la percepción de los estímulos del medio, tanto de los que entran como los que salen. Esta dinámica deja una huella al tiempo, pon atención, que modifica la eficacia de las transferencias de la información a niveles de los elementos más finos del sistema. Dichas huellas son los elementos de construcción de la cosmovisión, en donde lo anterior modifica la percepción de lo siguiente. Ya la última parte como cosmovisión, lo que nos está diciendo básicamente es: puedes moldear tu forma de pensar. Los que pensaban genio y figura hasta la sepultura, los que decían: no, es que yo ya estoy grande, ya mi mente ya está toda encerrada, dura, ya no puedo. No es cierto. Se están dando cuenta que personas de edad mayor, cuando están en esta disposición, en estos estudios, llegan realmente a superar cosas que ellos creían imposibles. Cuando personas que sufren traumas en su cerebro, alguna área de su cerebro atrofiada, que piensan que no van a volver a hablar, no van a volver a caminar, están sorprendidos de cómo la neuroplasticidad comienza un rediseño del cerebro que los lleva a recuperar sus facultades y mucho más todavía. Y no son cuentos, está sucediendo.